Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich y estamos estudiando la función de producción. Lo que vamos a ver en este pequeño video es acerca de dos funciones por las que se enfrenta un empresario a la hora de decidir qué tecnología usar, qué unidad o qué combinación de entre dos diferentes factores productivos a los efectos de obtener una misma cantidad de producción y que afecta a nivel de su función de producción. Vamos a analizar el primer concepto, que es el de isocuanta. Bueno, iso en griego significa igual y cuanta viene del latín, que es tan grande como. Entonces, pues bien, podemos decir que en isocuanta representa las diferentes combinaciones de factores productivos que proporcionan la misma cantidad de producto. Nosotros podemos graficar estas dos funciones teniendo en cuenta en el eje cartesiano, en uno de los ejes, el concepto capital en una de las variables y en el eje de las x de la abscisa el factor trabajo. Entonces vemos cómo la función de isocuanta representa, es una forma como una función cóncava, en donde cada una de las combinaciones marcadas en estas coordenadas rojas muestran los diferentes puntos de la curva isocuanta, en donde cada punto situado en la función de isocuanta representa la misma cantidad de producción en las diferentes combinaciones de los diferentes factores productivos. Supongamos, en este primer punto que podemos llamar punto A, tenemos una mayor cantidad del factor capital frente a una menor cantidad de factor productivo trabajo. Pero se obtiene la misma cantidad de factor. Cuando se disminuye menor cantidad de capital, por ejemplo, menor uso de un determinado, no sé, maquinaria o un determinado factor determinado, obviamente tendremos que incrementar el nivel del factor trabajo para obtener la misma producción. Esto es determinado por lo que representa esta curva. Vale decir que este nivel de isocuanta relaciona dos factores productivos y por lo tanto permanecen constantes los demás, como por ejemplo el factor naturaleza o tierra, llámese el factor tecnología o cualquier otro factor que nosotros podamos, factor de recursos humanos. Vemos que la curva, otro elemento interesante, que la curva tiene pendiente negativa o en forma decreciente, en donde esta pendiente de la isocuanta va a marcar la relación entre esta distancia. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la relación de cuánto, diríamos, disminuye cada factor de capital, bueno, tengo que dividir este segmento de la propensión marginal del factor trabajo, dividido este segmento que es la división o que es la propensión marginal del capital. Entonces, lo que sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente me va a dar la tangente o me va a dar esta propensión, me va a dar esta variación de cada unidad de capital cuando cambia una unidad de trabajo. Ahora pasemos a un concepto nuevo, que es el concepto de isocosto. Bueno, ¿qué es lo que es el isocosto? Esto refleja, diríamos, en un mismo nivel de gasto determinado para dos insumos, o sea, para dos factores productivos distintos, dos factores de producción diferentes, el mismo costo. La pendiente de la línea del isocosto también tiene una pendiente o una razón negativa, porque los precios de los insumos sirven para determinar cuál es la combinación y esto nos va a garantizar, podemos decir, la combinación de mínimos costos entre los insumos a utilizar. Entonces podemos ver en este gráfico diferentes funciones de isocosto. También muestra, entonces repetimos, cada función de isocosto demuestra la relación entre el costo de la incorporación del costo del capital y trabajo, pero en un mismo costo. O sea, salen cualquier combinación de capital, trabajo o de la función del factor productivo capital. En esta curva me van a indicar mismos niveles de costo. Quiere decir que si yo me voy alejando
voy a obtener obviamente mayores niveles de combinación de capital y trabajo con mayores costos. En la medida en que me voy alejando del punto de origen cero, voy a obtener un mayor nivel de funciones de isocostos que representan funciones de costos mayores porque representan, como vemos y se observa en el gráfico, mayores cantidades de combinaciones entre capital y trabajo. Como decíamos entonces, la pendiente de la curva de isocosto es una relación entre el capital o, digamos, si quiero ver la pendiente, puedo ver la diferencia de división entre capital y trabajo o al revés, entre trabajo y capital. Entonces, supuestos. Se utilizan dos factores de producción, llámese trabajo y capital, cuyos precios son constantes. Una determinada cantidad de bienes o servicios debe ser producida al costo mínimo. Entonces vemos que la isocuanta, acá tenemos diferentes tipos de isocuanta, ya vemos que es esta curva, tenemos tres tipos de isocuanta diferentes. Recordemos que la isocuanta muestra combinación entre dos factores, en este caso trabajo y capital, pero cada combinación produce diferentes niveles de producción, ¿cierto? Acá tenemos producción de isocuanta 1, 2 y 3. Entonces cada curva isocuanta representa las diferentes combinaciones de trabajo y capital para producir determinadas cantidades de bienes y servicios. Ahora fijémonos en el otro gráfico, tenemos la curva de isocosto, en donde representada por una línea recta también muestra las combinaciones de trabajo y capital, pero en donde moverse en cada línea, en cada función de isocosto, representa el mismo costo. Entonces podemos ver y analizar que la intersección, como vemos aquí, entre la curva de isocosto y la curva de isocuanta, nos va a mostrar un determinado nivel de producción, en nuestro caso óptimo, en donde se obtiene un menor costo. Esta es una decisión que toma el empresario, el productor de eficiencia, y también en donde al elegir una determinada calidad de, en este caso, de capital y una determinada calidad de trabajo, vemos que capital se eligen 5 unidades y 2 unidades de trabajo, representa esto en la función de costos un costo, diríamos, de optimización, obteniendo un nivel de producción en nuestro ejemplo de 250 unidades productivas, en donde el costo de esta producción va a ser el costo de 20. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase en donde vamos a explicar en una planilla de Excel, vamos a tratar de cuantificar todos estos ejemplos.